Bendiciones, Mari. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar la clase. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, pido que guíes esta clase. Señor, aquellos que han de entrar también, tú les bendiga y puedan llegar a tiempo a la clase. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se está viendo ahí las diapositivas? Sí, Muy. sí. El otro día habíamos visto Aleph, Bet, Ale, Gimel, Dalet, Bet, Gimel, Dalet, Dale, Het, Bat, Bab, Tashin. Sajin. Llegamos hasta acá. ¿Ah? Habíamos llegado hasta Sajin. ¿Ah? Y ahora seguimos con Het, que nosotros habíamos visto que muchos se confunden con la Hei, son muy parecidas la Hei y la Het, pero tienen dos diferencias. Primero, en la pronunciación. La Hei es una J muy suavecita que casi que ni se pronuncia, ¿tá? Es aspirada. En cambio, la Het es una J, ¿ah? Se pronuncia como una J. Y la Hei se transliteraba con una H. Y la Het también se translitera con una H, pero se pone un puntito debajo para en la transliteración, que es una convención lingüística, la transliteración lingüística, una convención internacional, con un puntito abajo para diferenciarla de la Hei. Y esta se pronuncia como una J, ¿tá? Como una J, la Het. ¿tá? Y en la escritura también tiene diferencia porque se cierra. En cambio, la Hei, nosotros habíamos visto que queda un espacio en blanco ahí, ¿tá? No se cierra, pero la Het sí, ¿tá? La Het se cierra. Después tenemos la TET. La TET. Bueno, la Het es el número 8, el valor numérico es el número 8. La TET es el número 9. La TET es una T, y se translitera con una T con un puntito abajo, porque después vamos a ver que hay otra T. Hay dos T. O sea que para diferenciarla se translitera con un puntito abajo y se pronuncia como una simple T. Esta es la TET. TET. Después vamos a verla, vamos a ir viendo cómo dibujarla. Después tenemos la CAF. ¿Ah? La CAF. No, pero nos salteamos la Yod. Lo que pasa es que la Yod es tan chiquita, es la más chiquita, la Yod, que la pasamos por alto, pobrecita. La Yod se translitera como una Y y se pronuncia como una Y, como si dijéramos, por ejemplo, yerba, ¿tá? Yuyo, todo eso. ¿tá? La Yod, ¿tá? Y es muy chiquita, es una partecita en el renglón, una partecita arriba. Después vamos a ver cómo escribirla. Y el valor de esto es el número 10. Acá llegamos al número 10. ¿tá? El número 10. Después tenemos CAF. La CAF se translitera con una K y se pronuncia, si está sin el dagesh, sin el puntito, que después vamos a ver que se llama dagesh, si está sin el dagesh, sin el puntito adentro, se pronuncia como una J. Y es la jaf, se translitera, ahí está, ahí se pronuncia como una J, si está sin el puntito adentro, sin el dagesh. Pero si está con el dagesh, se pronuncia como una K. Será K. ¿tá? Su pronunciación es K similar a kilo. ¿tá? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra Melech, que es rey.
melech termina en una kaf, pero como está sin el dagesh, nosotros lo pronunciamos melech y no melech. No es melech, sino la pronunciación será melech, porque está sin el dagesh en el medio, sin el puntito, sin el puntito. Y acá comienzan algunas letras, comienzan a complicarse. ¿Por qué? Porque tiene una forma final. Es decir, cuando la kaf está al final de una palabra, como en melech, que es rey, no será así, sino que será así. La kaf final. Esta es la kaf final. Se escribirá así. La raya, dos rayitas. Una rayita corta y otra larga que sobresale del renglón. Vamos a ver cómo se escribe. Y el valor numérico de esto, porque dijimos que yod es valor numérico 10, entonces uno puede pensar, bueno, kaf es valor numérico 11, sin embargo no. El valor numérico de kaf es 20. 20. Vamos a ver cómo, pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se forma el 11, por ejemplo? O el 12, el 13. Bueno, se forma con la yod más, si por ejemplo si es 11, sería yod alef. Si es 12, yod bed, etc. Así se forma del 10 hasta el 20. Y kaf es el número 20. ¿Y cómo formamos el 21, el 22, el 23, en fin? De la misma manera, de la misma manera. Kaf alef, kaf bet, kaf gimel, etc. Y ahí formamos 21, 22, 23, etc. Así que estamos en kaf. Y después, ¿cuál viene? La L, que es lamed. Lamed. Se translitera como una L. Y se pronuncia simplemente como una L. Esta es la lamed. Después vamos a ver cómo escribirla. La lamed. Tiene un valor numérico de 30. Y ustedes ya saben cómo después se forma 31, 32. Así que esta es la lamed, que es la L. Después tenemos la mem, que es la M. Literal como una M común y corriente, es la mem. Mem. Y acá tenemos otra particularidad también. Y acá tenemos la mem final. Y la mem final es un cuadradito. O sea, cuando la mem está al final de una palabra, no se va a poner esta, sino que se va a poner esta. Si se pone esta es una falta de ortografía, está mal. Se va a poner esta, que es un cuadrado. Es un cuadradito. Esta es la mem final. O sea que hasta ahora hemos visto dos letras que tienen una particularidad que si está al final se escribe distinta. Una es la kaf y la otra la mem. Y ahora vamos a ver que hay otras también. Tenemos la mem, que es la M, o sea, suena como una M. Y después tenemos la nun, que la nun suena como una N. Y se translitera también como una N. La nun va a sonar como una N. Y acá tenemos el mismo fenómeno que se da en la kaf y en la mem. Y es que cuando está al final, no se va a escribir así, sino que va a sobresalir para abajo en el renglón, y va a quedar sobresaliendo para abajo. La nun, esa es la nun. Después tenemos la samej. La samej, que la samej se pronuncia como una S común y corriente. La samej. La samej se va a pronunciar como una S y se translitera como una S. Después vamos a ver que hay otra S.
que para transliterarla hay que hacerle una modificación. Esta es la Samej, que se pronuncia como una S. Después tenemos la Ayin, o algunos le dicen Ayin, Ayin, que esta letra, al igual que la Aleph, tiene la particularidad que no se pronuncia. Hay dos letras en el alefato que no se pronuncian, que es la Aleph y la Ayin. Nosotros habíamos visto que la Aleph se translitera con una comita para afuera. La Aleph que no se pronuncia con una comita para afuera. Sin embargo, la Ayin también se translitera con una comita, pero para adentro. Para adentro. Para adentro. Y no se pronuncia. La Ayin no se pronuncia. Estas dos letras son llamadas letras guturales, que se pronunciaban con la garganta. Hay dos letras más guturales que también se pronuncian con la garganta, pero se siguen pronunciando, que son la Het y la Hei, que son guturales también, pero se pronuncian. Pero sin embargo, la Ayin y la Aleph ya no se pronuncian. Pues ya tiene una pronunciación, tenía una pronunciación muy difícil y se dejó de pronunciarla. Y después tenemos la P, que se translitera como una P, se pronuncia como una P, como un corriente. Pero esta letra tiene dos particularidades, y es que si está con el puntito, que de ahora en más ya no le llamaremos puntito, sino dagesh, si está con el dagesh, ese puntito se puede apreciar ahí, se ve ahí, el puntito en el medio. Sí, se ve. Ahí está, si está con ese puntito, Perfecto. se pone una P. Pero si está sin el puntito, sin el dagesh, se va a pronunciar como una F, y se va a transliterar como una P, pero con una rayita abajo. O sea que si está con el dagesh, es una P. Si está sin el dagesh, es una F. Muy bien. Y tiene otra particularidad, que es también, al igual que la Kaf, que la Mem y la Nun, también tiene letra final. Si está al final, si está cerrando una palabra, no se va a escribir de esta manera, sino que se va a escribir así. Va a sobresalir para abajo en el renglón. Después tenemos la Tzade, que tiene una pronunciación de dos consonantes, la T y la Z. Ese sonido no lo tenemos en español. Entonces va a ser Zade, una TZ, como el zumbido de una abeja o algo así. Y se translitera con una S, pero con un puntito abajo. Habíamos visto primero que la Samej, que era la S, se pronunciaba como S, también se transliteraba con una S, pero esta también se translitera con una S, pero para diferenciarla de la Samej, con un puntito abajo. Esta es la Tzade. La Tzade. Después tenemos la Kof, no confundirla con la Kaf. La Kaf, la que habíamos visto antes, la Kaf, esta es la Kof. Suenan igual. Y la transliteración es una Q de kilo. Esta es la Kof. Esta es la Kof, que parece una P nuestra. En nuestro momento. Esta es la Kof. Es la Kof. Después tenemos la Resh, que suena como una R.
Esta es la letra que comienza la palabra espíritu en hebreo. Espíritu es ruaj, Ujú. ruaj. ¿Ah? Entonces comienza con esta, con la resh, pero hay que hacerla así recta. ¿Ah? Después la vamos a ver. No hacerla como, porque se puede confundir con la dalet. ¿Ah? La dalet sobresale un poquito. ¿Ah? Sobresale un poquito, pero sin embargo, la resh es derechita. ¿Ah? Esta es la resh, es decir, la R. ¿Ah? Se translitera como una R. Y después tenemos esta, que tiene la particularidad, por eso ustedes van a ver en algunas gramáticas que dicen, porque generalmente se dice que el alefato hebreo tiene 22 letras. En algunas gramáticas de repente ustedes pueden ver que dice 23 letras. ¿Pero cómo? ¿22 o 23? Algunas gramáticas dicen 23 porque esta, que es la shin y la sin, se escriben iguales, pero ¿en qué se diferencia? En el puntito. Si el puntito está a la derecha, será shin. ¿Tá? Se translitera con una S, con una coronita arriba, y se pronuncia como, por ejemplo, si dijéramos shock, show o algo así. ¿Tá? Esta es la letra de, por ejemplo, la palabra shalom, que es paz, o que se usa para el saludo. Cuando nos saludamos en hebreo, nos saludamos con shalom, 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 que es paz, ¿ah? Que también se usa hoy en día en el hebreo moderno, se usa como el hola, ¿ah? O sea, cuando se saludan dos amigos, shalom, shalom, ¿ah? Y se usa esta letra, la shin. Pero después, si tenemos el puntito del otro lado, ya no va a sonar como shin, sino como sin. ¿Tá? ¿Tá? Y se va a transliterar con una S con una comita arriba, para diferenciarlo de otra S, que era la samej. ¿Se acuerdan? La samej, que era S también. Samej. Acá tenemos la samej, que es una S también, se transliteraba con una S común y corriente. Pero sin embargo, como yo les dije que había dos S, entonces cuando tenemos la sin se va a transliterar con una S, pero con una comita arriba. O sea que la shin se divide en dos, shin y sin. Depende de dónde esté el puntito arriba. El punto diacrítico, se le llama. Punto diacrítico si está a la derecha o si está a la izquierda. Muy bien. Y después, por último, la última letra es la tav, que es una T. Y se translitera con una T con una rayita abajo, porque hay otra T. También habíamos visto que había otra T, que era la TET. Entonces, para diferenciarla, acá tenemos la TET, para diferenciarla, se va a escribir de esa manera. La otra TET, o sea, la otra T, la TET era con un puntito abajo, en cambio este con una rayita abajo. Así que tenemos la TAV, que son, así como tenemos en el griego, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. En el hebreo tenemos la Aleph y la Tav. La Aleph, antiguamente, estos símbolos se escribían distintos en el paleo hebreo, en el hebreo antiguo. En el hebreo antiguo se escribía distinto. La Aleph, por ejemplo, era una cabeza de un buey, y la Tav era una cruz.
era una cruz, 2 palos atravesados. Entonces, la cabeza del buey y el pacto, que era una cruz. Entonces, por eso que algunos dicen que el Señor es el fuerte y el pacto. El fuerte porque el buey es fuerte, ¿ah? Porque se escribía Aleph con una cabeza de un buey, y la Tav, la última letra, con una cruz simbolizando el pacto. Entonces, antiguamente, la escritura era diferente. Por ejemplo, cuando escribía en la época de los reyes, de los jueces, ¿ah? Se escribía distinto. Se hacía dibujo, por ejemplo, la Aleph era una cabeza de un buey, ¿ah? La Bet era una casa, una carpa de un beduino, ¿ah? La Gimel, un camello, ¿ah? En fin, así. Por ejemplo, la Nun era una serpiente, la Kof era una cabeza de un hombre, no, perdón, la Resh era la cabeza de un hombre, la Resh, entonces se dibujaba en aquella época. ¿Cuándo fue que se empezó con esta escritura, lo que se llama la escritura cuadrada o la escritura cuadrática? El pueblo hebreo la lleva de Babilonia. Cuando va cautivo a Babilonia, el pueblo hebreo trae esta forma de escritura. Las palabras siguen siendo la misma, el hebreo sigue siendo el mismo, pero la forma de escribirla va a cambiar y ellos van a adoptar la escritura cuadrática, que era mucho más fácil de escribirla, porque imagínense que la otra había que escribir por ejemplo, la Resh, una cabeza de un hombre, la Nun, una serpiente, la Bet, una carpa, la Aleph, una cabeza de un buey. Entonces, esta forma de escribir se va haciendo cada vez más abstracta y más fácil de escribirla, ¿no? Para escribir en forma más rápida. Entonces, acá tenemos las 22 consonantes del hebreo. Vamos a practicar un poco. Habíamos visto hasta la tzade, y ahora vamos a ver la het, la J, se pronuncia como una J, que es así. Por eso no hay que confundirla con la hey, que apenita suena, y no se cierra, ¿tá? No se cierra la hey, ¿tá? En cambio la het, que suena como una J, muy pronunciada, sí se cierra, ¿tá? ¿Vieron la diferencia? ¿Tá? Y esta no se cierra, esta es la hey, por eso no hay que confundirla, esta es muy fácil de confundirla, ¿tá? Y los copistas muchas veces se confundían, porque ustedes saben que en la antigüedad no existía la imprenta, había que copiarla. A veces los copistas, cuando copiaban los manuscritos, a veces el copista de repente no veía bien, porque ya era una persona mayor, o porque el manuscrito del cual estaba copiando ya estaba muy deteriorado, y de repente se confundía y existía, porque nosotros creemos que la Biblia no contiene errores, creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios, pero sí podía haber algún error en las copias, los copistas se podían equivocar, podían ver mal cuando estaban copiando, porque como los pergaminos o los rollos se gastaban, entonces había que copiarlo de vuelta, porque no había imprenta, no se podía mandar un libro
a la imprenta. Entonces había personas que copiaban, los copistas, los escribas, ¿no? Entonces, el escriba de repente, a veces podía, como en este caso, en vez de escribir una hey, cerraba y le quedaba una het, ¿no? Después tenemos la tet, que es una forma de pronunciar la T, que es así. ¿Ah? Esta es la tet. Algunos la hacen redonda, así también. ¿Ah? Esta es la tet. Suena como una T. Esta es la tet. ¿Ah? La tet. Muy bien. Después tenemos la más chiquita, que es la yod. Vamos a hacer los renglones. Poniendo que estos sean los renglones. Hugo, no sale el dibujo que estás haciendo. Ah, porque me estoy olvidando de compartir pantalla. ¿Eh? Hay que apretar acá, compartir pantalla. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Sí, muy bien. Entonces, la TET, decíamos que se escribe de esta manera. ¿Ah? ¿Ah? Y hay quienes lo hacen de forma redonda, la TET, así. ¿Ah? Después habíamos visto que no salió porque me había olvidado de compartir pantalla. Habíamos visto la diferencia entre la hey y la het. Vamos a borrar acá. Entonces nosotros tenemos la het, que es la J. Vieron que se cierra. Y la hey, ahora sí están viendo, ¿no? Sí. Y la hey no se cierra. Vieron que la hey no se cierra. ¿Ah? La het sí se cierra. ¿Ah? Het, tet, la tet, que es la T, ¿ah? ¿Sí? O algunos la hacen así, redonda. ¿Ah? Y después tenemos la yod, que es la más chiquita. ¿Ah? Suponiendo que esto sea el renglón en verde, la yod le hacemos arriba, en la partecita de arriba en el renglón. ¿Ah? Esa es la yod. Después tenemos la yod, tenía un valor numérico de 10. ¿Eh? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Muy bien. Y acá tenemos la kaf, que es como una C, pero al revés. ¿Ah? La kaf. ¿Ah? La kaf. La kaf. Como una C, pero al revés. La kaf. Si tiene el dagesh en el medio, va a sonar kaf. Si no tiene dagesh, como en este caso, suena como jaf, suena como una J. Y tiene la particularidad que cuando está al final de la palabra, va a sobresalir. Va a sobresalir para abajo del renglón. Suponiendo, vamos a ver, suponiendo que esto sea el renglón. ¿Ah? Que esto sea el renglón. Entonces va a sobresalir para abajo. ¿Tá? Sobresalir un poquito para abajo. Esta es
la K final. ¿Ah? Como en Melech, por ejemplo, ¿ah? Sobresale un poco. Muy bien. Y ahora vamos a borrar acá y vamos a ver la Lamed. Vamos a hacer el rengloncito. El rengloncito. Y acá hacemos la Lamed. ¿Ah? Hay dos formas de hacerla. Una así y la otra así. Cualquiera de las dos maneras está bien. Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Ah? Lo importante es que sobresale del renglón. ¿Ah? Sobresale del renglón. Así. Esta es la L, la Lamed. ¿Ah? Lamed. La Lamed. Muy bien. Seguimos con la siguiente letra. Borramos acá. Seguimos con la siguiente letra. La siguiente letra es la Mem. La Mem. No me quiere escribir. No quiere escribir acá. Bueno, no sé por qué no quiere escribir acá. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a ver otra. Después vemos estas. Vamos a ver un poco de vocabulario ahora. Con las letras que ya sabemos, vamos a compartir pantalla acá. Terminar de compartir esta y vamos a compartir esta. Muy bien. Habíamos visto el otro día, ahí se está viendo, ¿no? Sí. Muy bien. Habíamos visto el otro día Ab es padre, que es una Aleph y una Bet. Después otra es Da, que es pez, pescado. Esta es la palabra que aparece, por ejemplo, en Jonás, Yoná, en hebreo, Yoná, nosotros decimos Jonás, dice que vino un Dag, y ese Dag lo tragó a Yoná, a Jonás, ese Dag. El Dag es un pez, tiene una Dalet y una Gimel. Después vamos a ver las vocales. Esta es una vocal, pero todavía no hemos entrado en las vocales. Después tenemos David. Tenemos la Dalet, la Bab y la Dalet de vuelta, David. Acá tenemos el nombre David.
Y acá tenemos el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón es el nombre de Dios, es la palabra Jehová. Jehová es el tetragramatón. ¿Por qué se le dice tetragramatón? Porque tetra en griego, tetra es 4. ¿No? Entonces son 4 letras. 4 letras. Las 4 letras. Esto es el nombre Jehová en hebreo. Los judíos no lo pronuncian. ¿No? Los judíos, cuando llegan a esto, cuando están leyendo la Torá, por ejemplo, ellos cuando llegan a esta parte, ellos dicen Adonai, que es el Señor. Adonai es el Señor. O si no, algunos que son más ortodoxos todavía, ni siquiera Adonai dicen, dice Hashem. Hashem quiere decir el nombre, ¿ah? Porque dice que este nombre es impronunciable, no se lo puede pronunciar porque es muy sagrado. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo 20, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces no pronuncian la palabra Jehová. Después del exilio babilónico, después que ellos vinieron del exilio babilónico, dijeron, bueno, nosotros fuimos castigados, fuimos llevados al exilio por tomar el nombre de nuestro Dios en vano, ahora por las dudas no lo vamos a pronunciar. No lo tomamos. Lo cual es un error, ¿no? Porque la Biblia no dice que no se debe pronunciar, dice que no se debe tomar en vano, pero no dice Exacto. que se debe pronunciar. Pero ellos no lo pronuncian, los judíos no pronuncian la palabra Jehová. Y vieron que en el Nuevo Testamento ya no se pronuncia Jehová, en el Nuevo Testamento aparece el Señor, no aparece Jehová, ya no se pronunciaba, ya después del exilio se dejó de pronunciar lo que ellos llaman el nombre sagrado. Este es el tetragramatón. ¿Ah? Tiene una Yod, ¿ah? Una Hei, una Bab y otra Hei. Este es el tetragramatón. ¿Ah? Por eso ellos tampoco forman el número 15, porque nosotros dijimos que la Yod es el 10. ¿Tá? Entonces, para formar el 11, ¿cómo es? Yod, Aleph, Yod, Bet, sería 12, ¿tá? Gimel. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Cuando llega al 15, sería Yod más la Hei, para formar el 15. Pero entonces ellos tampoco forman el 15 así. ¿Por qué? Porque dice que se puede confundir con el nombre de Dios. ¿Ah? Entonces puede ser que se les escape y que pronuncien el nombre sagrado. Entonces, para no pronunciarlo, el 15 no se forma con la Yod y la Hei, ¿ah? Sino que se va a formar con la Tet y la Bab. ¿Ah? Con la Tet y la Bab. El 9 y el 6 para formar el 15. ¿Por qué? Para no formar el nombre de Dios. ¿Ah? El 15, claro. Para que se den cuenta, 15. para que se den cuenta hasta dónde llega el grado de sacralidad que tiene para los judíos el tetragramatón, el nombre de Dios, ¿verdad? Jehová. Y se translitera, como ustedes vieron, se translitera la Yod con la Y, la Hei con la H, la Bab con la W y la Hei de vuelta acá con la H. ¿Ah? O sea que nosotros para escribirlo escribimos de derecha a izquierda, pero la transliteración la escribimos de izquierda a derecha porque la transliteración la estamos escribiendo con nuestro propio alfabeto. ¿Ah? Entonces, ahí está lo que se llama el nombre sagrado de Dios, el tetragramatón. El tetragramatón. ¿Ah? Entonces no se forma el 15, no se forma con la Yod y la Hei, sino que se forma con la Tet y la Bab. ¿Tá? La Bab la van a ver hasta en la sopa, en el texto
hebreo porque la Bab se usa para la conjunción y en el hebreo vieron que aparece mucho, y fue, y dijo tal cosa, y respondió, y eso es con la Bab, o sea que la Bab va a ser la letra que más van a ver en el hebreo, la Bab, ¿tá? La Bab. Después tenemos Yad, que es mano o brazo, tenemos la Yod y la Dalet, ¿tá? Esta es una A, Yad, Yad, ¿tá? Yad, brazo, mano, ¿tá? Después tenemos Lev, que es corazón, tenemos una Lamed, esta es una E, y esta es una Bab, Lev. Lev es corazón, corazón. ¿Ah? Después tenemos Adam, que es ser, hombre, ser humano, Adam, que se forma con una Aleph, una Dalet, y acá vieron la Mem final, ¿ves? Acá es la Mem final, ¿ah? Que es un cuadradito, ¿ah? Es un cuadradito, es la Mem final. Si lo hiciéramos de la otra manera, sería una falta de ortografía, ¿ah? Y acá tenemos a Adam. Y entonces usted dice, pero ¿por qué Adam si la Aleph no suena? La Aleph no suena. Bueno, no suena, pero toda vocal tiene que colgar de una consonante. No puede estar la vocal, esta es una vocal, que es la A, ¿ah? Esa cosita ahí abajo, esto es la A, entonces tiene que colgar de una consonante. ¿Ah? Por eso Adam. Esto es Adam. hombre, ser humano, pero es hombre en el sentido de humanidad. ¿Ah? No es hombre en el sentido de masculino, eso es Ish. ¿Ah? Pero Adam es hombre en el sentido de ser humano, ¿ah? De humanidad. ¿Ah? Adam. Tenemos Lechem, que es pan, Lechem, esta es una E, es otra E, Lechem, es pan, fíjense que la Mem es una Mem final, tiene un cuadradito, ¿tá? Lechem, que es pan. Muy bien, así que entonces hemos tenido nuestra clase de hoy, dejamos por acá a repasar entonces las letras y el vocabulario. Y en la próxima clase, Dios mediante, ya comenzaremos con las vocales, Así que, bueno, se vio la diapositiva esta con el vocabulario, se vio, ¿no? Sí. Muy bien. Así que, entonces, vamos a orar para despedirnos. Padre, en nombre de Jesús, gracias por esta clase. Pedimos Amén. que Gracias, Señor. nos bendigas en este tiempo de cuarentena que estamos en todo el mundo, que nos guardes de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, shalom para todos, bendiciones.